Muy buenos días, Yasmit. Yasmit, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo ha estado? Bien, sí, señora. Qué bueno. Estoy colocando ya el enlace de la asistencia. Ahí está en el chat para que me haga el favor de irlo diligenciando. ¿Listo? Gracias. Listo. Ya voy a dar inicio con la presentación. Ya iniciamos con la grabación. Entonces voy a dar inicio a esta sesión. Muy buenos días, hoy 6 de septiembre, siendo las 11 de la mañana, vamos a dar inicio con la segunda sesión en línea del curso Contextualización de la provisión de empleos de carrera administrativa. Este curso inició el pasado 31 de agosto. Ya habíamos tenido una sesión en línea, la sesión en línea de bienvenida, que la tuvimos el pasado jueves 2 de septiembre, y hoy vamos a tener nuestra sesión en línea de la primera unidad de la actividad 1. En el orden del día, entonces, tenemos la bienvenida y las recomendaciones, seguido de la asistencia, que ya se encuentra en el chat, el enlace de la asistencia, y vamos a ver algunas generalidades de la primera unidad y al final tendremos las preguntas. Pero para irnos introduciendo en esta primera unidad, que es reconocer el sistema de general de carrera administrativa de acuerdo con el marco normativo legal vigente, es necesario que nos contextualicemos un poquito en lo que tiene que ver con el Estado colombiano. Recordarles que mi nombre es Sandra Franco Muñoz y que tengo el gusto de acompañarlos en esta formación. Trabajo en el SENA desde hace 12 años, afortunadamente bendecida, y es un gusto para mí estar con ustedes en este proceso formativo. Primero, es importante, como les decía, hacer esta contextualización de lo que es el Estado colombiano en el marco en el cual se está realizando este curso, que es el marco de la Constitución Política de Colombia, y decir entonces que, de acuerdo al artículo primero de la Constitución Política, esta es la definición del Estado de Colombia. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, y fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Esto entonces es extraído del artículo primero de la Constitución Política de Colombia. Pero vamos a verlo por partes. ¿Qué quiere decir que Colombia es un Estado social de derecho? Primero tendremos que decir que la palabra Estado significa organización política. Es la forma como está organizado nuestro país. Y cuando nos hablan de social de derecho, nos están hablando de que nos regimos por las leyes, claro, por la legalidad y la norma, pero aplicada en el espíritu de ella, siempre favoreciendo a la sociedad, al bien común, a el pueblo. Por eso diremos que nuestro Estado es un Estado garantista de derechos. Y está organizado en forma de república unitaria. ¿Pero qué quiere decir república? República ya se refiere a la forma de gobierno, a cómo está gobernado el país. Entonces, si Estado nos habla de la forma de organización, la república nos habla de cómo nos gobernamos, la forma de gobierno, una república unitaria, es decir, con un único presidente, con una única constitución y con un único legislador, el Congreso, que ejerce la función legislativa. Descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales. Ah, bueno, ¿cuáles son las entidades territoriales? Cuando hablamos de entidades territoriales al interior de nuestro país, estamos hablando de departamento, municipio y distrito. De eso estamos hablando específicamente. Y descentralizada porque a ese nivel territorial, a nivel de departamento, municipio y distrito, tenemos una descentralización administrativa, política y de alguna forma presupuestal. Democrática, claro, porque elegimos nuestros gobernantes, porque podemos participar, es participativa, participamos de nuestro Estado
en todos los frentes. Lo que pasa es que a veces desconocemos la manera en que podemos participar. Pluralista porque respetamos la pluralidad de nuestra población, de nuestras formas de integrarnos, de representarnos, y fundadas en el respeto de la dignidad humana y en el trabajo y la solidaridad de las personas. Entonces, resumiendo, decimos que es un Estado unitario donde el poder se ejerce de manera centralizada y unificada en un solo lugar. Tenemos el poder o el gobierno central representado en la presidencia, en el presidente de la República. Los poderes, el poder es ejercicio de un único gobierno nacional. La sede está en la capital del Estado. Tenemos un Estado con una capital única. Se aplican las leyes nacionales y sus autoridades dependen de un gobierno central. Todos tenemos una dependencia del gobierno central. ¿Qué otro tipo de estados conocemos? Los estados federales, como por ejemplo Estados Unidos y México, son estados federales porque están conformados por el conjunto de varios estados, ¿sí? Y ellos tienen varias constituciones. Para cada estado corresponde una constitución. Entonces, esa es la diferencia que tenemos entre un estado unitario como el nuestro y un estado federado como el de Estados Unidos. Decíamos ahora en la definición del artículo 1 de la Constitución Política que es un estado descentralizado, facultad de autogobernarse. ¿Quién se puede autogobernar? Las entidades territoriales, con personería jurídica pública diferente a la nación. O sea que cada departamento, cada municipio y cada distrito al interior de nuestro país tiene una personería jurídica y se puede autogobernar, pero siempre bajo, digamos, los lineamientos de un gobierno central. Vamos a ver entonces esas clases de descentralización. Hablábamos de una descentralización política. De una descentralización política quiere decir que se distribuye el poder de decisión y de elección al interior de cada uno de esos entes territoriales. Descentralización administrativa, distribución o reparto de competencias y funciones. O sea que a nivel departamental, municipal y distrital hay un reparto de funciones. Y fiscal en cuanto al manejo de hacienda pública, ingresos y gastos. Esta es entonces la estructura del Estado colombiano en un término muy general. Diremos que nuestro Estado colombiano tiene organizado su poder a través de o por medio de 3 ramas: la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Organización de control a través de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Auditoría General. Una organización electoral a través del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y una organización territorial a través de esos entes territoriales, departamentos, distritos y municipios. Esta es entonces la estructura del Estado colombiano. Y todo Estado, para ser reconocido por otro Estado o por uno de sus pares, debe tener estos 4 elementos. Debe tener territorio, espacio físico que garantice la existencia del Estado. Debe tener el pueblo, que es la comunidad de los que viven dentro de ese territorio bajo un orden jurídico establecido. Debe tener un gobierno, ¿sí? Que es el conjunto de instituciones habilitadas para ejercer el poder público. Aquí hablaríamos de la institucionalidad del Estado. Y la soberanía, que es la máxima potestad del pueblo. Bueno, esos 4 elementos son fundamentales para que un Estado sea reconocido por sus pares. También es importante que consultemos el manual de la estructura del Estado a través de este enlace que yo les voy a compartir, y es conocer la página de EVA, que es el espacio virtual de la asesoría de la función pública. En ese espacio ustedes pueden encontrar todo lo que tiene que ver con el Estado colombiano. Van a encontrar espacios de preguntas y respuestas sobre todos los temas de la ciudadanía, del Estado, del gobierno, de la forma y estructura de nuestro Estado. Es una página que está actualizada y que es administrada directamente por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Vamos entonces entrando en materia ya, ahora sí, aproximándonos a lo que es la carrera administrativa, que es lo que tiene que ver con nuestra
primera unidad. Permítanme un momentico, por favor. Listo, continuamos entonces. Entonces, ahora sí entrando ya en materia de la primera unidad, aproximación a la carrera administrativa, vamos a conocer estos términos: servidores públicos. El artículo 123 de la Constitución Política y el artículo 5 de la Ley 909 nos hablarán de los diferentes tipos de servidores públicos, y empezamos con los miembros de las corporaciones públicas. Entonces vamos a tratar de distinguir bien qué es un servidor público y luego veremos qué es un funcionario público. ¿Quiénes son miembros de corporaciones públicas? Congresistas, senadores, representantes a la Cámara, diputados de asambleas departamentales, consejos municipales, ediles. ¿Cómo se acerca o cómo llega uno a ser miembro de una corporación pública? A través de la inscripción en la registraduría, elección popular y la entrega de la credencial y la posesión. Entonces, digamos que este es un tipo de servidores públicos, los miembros de las corporaciones públicas. Otro tipo de servidor público son los empleados públicos. ¿Quiénes se clasifican como empleados públicos? En la primera parte están los de elección popular, como el presidente, el gobernador, alcaldes. Estos se conocen como empleados públicos de elección popular. ¿Cómo se llega a ser un alcalde, presidente o gobernador? También lo mismo, a través de un proceso de inscripción en la registraduría, una elección popular, se entregan las credenciales y ocurre la posesión. Pero también hay empleados públicos de periodo fijo. Estos, la norma que determina un periodo para el ejercicio del cargo. ¿Quiénes son de periodo fijos? Por ejemplo, los procuradores y contralores. El contralor de la República y el procurador de la Nación son empleados públicos de periodo fijo. Entonces hemos visto como empleados públicos a los de elección popular y a los de periodo fijo. También son empleados públicos los de libre nombramiento y remoción. Se nombran a través de un acto administrativo de nombramiento, cumpliendo con unos requisitos para ejercer el cargo. Y también son empleados públicos los de carrera administrativa. Aquí esto ya tiene que ver con nuestro curso. ¿Cómo se accede a la carrera administrativa? A través de un concurso público, cumpliendo con unos requisitos para ejercer el cargo. Esos son entonces los que se conocen como empleados públicos, que en términos genéricos todos somos servidores públicos, pero con características diferentes dependiendo de cómo alcanzamos el cargo, ya sea para un cargo de elección popular, un cargo de periodo fijo, un cargo de libre nombramiento y remoción o un cargo de carrera administrativa. La Constitución colombiana ha decretado o ha determinado en su artículo 125 que los empleos en los órganos y en las entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, ya los vimos, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Pero entonces ese artículo 125 de la Constitución lo que nos está diciendo es que lo que busca el Estado es legalizar, digamos, normalizar la carrera administrativa al interior de la institucionalidad de Colombia. ¿Qué se busca? Que entonces todos los empleos, que la planta de empleos que están creadas dentro de nuestras entidades sean planta de empleo de carrera administrativa. De esa manera podremos garantizar la estabilidad laboral, de garantizar una eficacia y una eficiencia al interior de nuestro Estado. Pero allá estamos buscando, allá estamos tratando de llegar. La meta para nuestro Estado está trazada para el año 2030, que al menos el 80% de los empleos dentro del Estado sean empleos de carrera y estén ocupados por personas que ya hayan concursado y hayan accedido a ese empleo de carrera. Esa es la meta.
Sigamos hablando entonces de los servidores públicos. Hablábamos también de los trabajadores oficiales. Pero esos trabajadores oficiales, recordemos aquí esta definición del artículo 125 de la Constitución, no son empleados de carrera, son otro tipo de empleo público. ¿Cuál es la característica de un trabajador oficial? Dice, su vinculación es contractual, contrato de trabajo, o sea que a través de un contrato de trabajo tienen derecho a asociarse, a crear sindicatos y a pactar convenciones colectivas. Sus controversias se dirimen ante la justicia laboral ordinaria, o sea que a esto se les aplica el Código Sustancial del Trabajo. Laboran en las empresas industriales y comerciales del Estado, por ejemplo, como las sociedades mixtas, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, las empresas sociales del Estado y las secretarías de obras públicas. En la mayoría de las entidades encontramos trabajadores oficiales en la parte de oficios como construcción, todo lo que tenga que ver como con obras públicas, mantenimiento de la estructura de las edificaciones al interior de las entidades. A esto se les conoce entonces como los trabajadores oficiales. También hay un tipo de servidor público auxiliar de la administración. Estos ejercen funciones públicas de forma temporal. ¿Quiénes clasifican en este tipo de servidor público? Los auxiliares de justicia, peritos y secuestres, los supernumerarios, los notarios, jurados de votación, curadores urbanos y conciliadores. Estos se conocen como auxiliares de la administración. Vamos a hablar un poquito más específicamente del empleo público según el artículo 122 de la Constitución. El empleo público es el núcleo básico en la estructura de la administración pública. El conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y de los fines del Estado. Todo servidor público, independiente del tipo de vínculo que tenga con el Estado, lo que va a hacer es realizar funciones en pro del cumplimiento de los planes de desarrollo y de los fines del Estado. Todos, nosotros, servidores públicos, desde cualquier vínculo que tengamos, debemos aportar con nuestro trabajo a cumplir los planes de desarrollo y los fines del Estado. Y todo ciudadano, independiente de para quién trabaje, si para el sector público o para el sector privado, solo por el hecho de ser ciudadano colombiano, tiene la obligación de cumplir con los fines del Estado. Y entre los fines del Estado, el que nos es común a todos es alcanzar la prosperidad general. Todos, no creamos que solo el gobierno, eso solo le corresponde al presidente, no, eso es al alcalde, al gobernador o a los que trabajan en el SENA o en cualquier entidad del Estado, no. Todo ciudadano tiene la obligación de cumplir con los fines del Estado y con el fin primordial de la prosperidad general. Ese fin nos corresponde a todos desde lo que hagamos. Si yo trabajo en un almacén, en una oficina, en una tienda, en la celaduría, en cualquier labor que yo realice, debo aportar al cumplimiento de los fines del Estado. Ese empleo público tiene como característica que tiene una planta de personal a nivel ejecutivo, nacional y territorial. Dentro de esa planta de personal hay unos niveles jerárquicos. Esos niveles jerárquicos están determinados por las funciones que se realicen. Entonces está el nivel asistencial, el nivel técnico, nivel profesional, nivel asesor y nivel directivo. De hecho, cuando nos inscribimos en las convocatorias de la comisión, estamos aplicando a uno de estos niveles. Entonces diremos que hay diferentes definiciones, pero todas muy similares sobre la carrera administrativa. Pero hablemos de esta. La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal sustentado en el mérito como causa para ingresar, permanecer y ascender en los cargos públicos. O sea que si yo quiero ingresar a la carrera administrativa, debo basarme en el principio del mérito. Dice,
El proceso de selección de personal para la incorporación a la carrera o promoción dentro de ella es de cada organismo o entidad bajo la administración y vigilancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el apoyo y la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública. O sea que si quiero acceder a la carrera administrativa, debo hacerlo a través de un concurso, de una convocatoria realizada y vigilada ¿por quién? Por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, ahora sí entremos en materia, que es la carrera administrativa. ¿Qué busca? La finalidad de la carrera administrativa busca la eficiencia del Estado, alcanzar un Estado verdaderamente eficiente, amparados o basados en qué principios? En el principio del mérito, igualdad, publicidad, transparencia, imparcialidad, especialización, confiabilidad, eficacia y eficiencia. Estos son los principios que bajo los cuales se rige o sobre los cuales se actúa en la carrera administrativa. Hay tres tipos de carreras administrativas o tres tipos de sistema de carrera administrativa. Los sistemas especiales de carrera administrativa, los sistemas específicos de carrera y el sistema general de carrera administrativa. Vamos a ver un poquito de ellos. ¿Cuáles son los sistemas especiales? Su creación es constitucional o legal. Se aplican a entes que no pertenecen a la rama ejecutiva y no están bajo la vigilancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Diremos dentro de estos régimen o de este sistema especial están el sistema de la Fiscalía, el sistema judicial, que son sistemas especiales que no están vigilados bajo la Comisión Nacional de Servicio Civil y cuyo concurso de cargos no sale a través de las convocatorias de la comisión. ¿Listo? Ellos tienen un régimen propio, un régimen especial y hacen sus propias convocatorias. De hecho, en este momento, la Fiscalía está sacando a concurso varios cargos de este régimen especial. ¿Qué es el sistema específico de carrera? Entonces, se aplica en entidades que cumplen con funciones especiales. La vigilancia de estos sistemas sí corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Y qué tipo de entidades encontramos en este tipo de carrera especial? Encontramos el IMPEC, la DIAN, la Superintendencia, los departamentos administrativos de la función de la Presidencia de la República, la Aeronáutica Civil, el personal científico y tecnológico de las TIC. Estos son un sistema específico de carrera, pero sus convocatorias sí se hacen a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. De hecho, estamos en el proceso de la DIAN. El IMPEC saca frecuentemente convocatorias para cargos de carrera administrativa, las superintendencias y en general la Presidencia de la República. Ese entonces es el sistema específico de carrera administrativa. Pero está el tercer sistema, que es el que es más conocido para nosotros, el sistema general de la carrera. Se aplica a entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial y este está vigilado bajo la Comisión Nacional del Servicio Civil. O sea que a la comisión le corresponde hacer este tipo de convocatorias para las vacantes del sistema general de carrera. Ahí entran las demás entidades del orden nacional y territorial. Ahí vamos a encontrar el SENA, ahí vamos a encontrar todas las alcaldías, gobernaciones, todas las CAR, todo el sistema de las CAR, encontramos todo el tipo de concursos también de los municipios de quinta y sexta categoría, bueno, etcétera, como que las convocatorias generales que pertenecen al sistema de carrera general. Proceso de selección de sistemas generales y específicos. Entonces, el órgano competente para realizarlo, ya lo dijimos, la Comisión Nacional del Servicio Civil, el artículo 30 de la Constitución, crea este organismo como un organismo independiente, ¿sí? Independiente y autónomo. ¿Quién? La Comisión Nacional de Servicio Civil. Lo ejecuta por intermedio de universidades públicas o privadas o de instituciones de educación superior como la ESAP. Ya, entonces por eso vemos en las convocatorias de la comisión que se adjudican esos procesos a universidades que hayan sido
digamos, aprobadas por la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y en los sistemas especiales de carrera, el órgano competente es la comisión de carrera respectiva, ya para aquellos sistemas que dijimos como la Fiscalía y como los entes judiciales que tienen su propio sistema. Bueno, entonces dentro de la carrera administrativa el proceso, hablando pues del sistema general de carrera, tiene las siguientes etapas. Y todo esto está dentro de la ley 909. Vamos a ver que la primera etapa es la etapa de convocatoria que la hace la Comisión Nacional de Servicio Civil. El proceso de reclutamiento, cuando ya encuentro una UPEC y me inscribo en ella, ya me presento a unas pruebas. Dentro de ese proceso de reclutamiento también está la etapa de revisión de mínimos, de requisitos mínimos. Si logro pasar esa etapa, entonces presentaré unas pruebas que son eliminatorias. Vendrá luego una lista de elegibles que la comisión entrega a las entidades y ya la entidad, de acuerdo al orden de esas listas de elegibles, en los primeros lugares, llamará a nombramiento y a posesión. Periodo de prueba. Después de ese nombramiento, entonces viene un periodo de prueba de 6 meses, dentro de los cuales deberá aprobar una evaluación de desempeño de ese periodo de prueba con una calificación satisfactoria. Si aprueba ese periodo de prueba con esa calificación satisfactoria, ahí sí, en ese momento adquiere los derechos de carrera y queda registrado en la carrera administrativa. Solo en este momento, no antes. No cuando se inscribió, cuando apenas se estaba inscribiendo o cuando superó las pruebas, no. Queda inscrito en la carrera administrativa o tiene derecho a registro de carrera administrativa cuando supere la prueba, el periodo de prueba de 6 meses a través de la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño. Entonces, el empleado de carrera debe ser evaluado y calificado. Las evaluaciones son ordinarias y extraordinarias y se hacen con fundamento en los parámetros previamente establecidos. ¿Qué parámetros se establecen para la evaluación de desempeño? Entonces, hay dos, hablamos de la evaluación de desempeño en periodo de prueba cuando la persona queda nombrada en un cargo de carrera y para acceder ya al registro único de carrera deberá superar esa evaluación de desempeño del periodo de prueba de 6 meses. Pero está ya durante la permanencia en la carrera la evaluación de desempeño ordinaria que se realiza de forma anual y a través de unos compromisos que previamente se concertan entre el empleado y entre el evaluador. El evaluado y evaluador se ingresan, se plantean unos compromisos que se van a estar haciendo un seguimiento a través de todo el año y se realiza una evaluación anual. Esa evaluación anual o evaluación de desempeño, en este momento la que nos rige está amparada bajo el acuerdo 176 del 2018, que es el acuerdo que estableció el sistema tipo actual de evaluación de desempeño laboral. Y en ese acuerdo vamos a encontrar que esta es la escala de calificación para esa evaluación de desempeño. Una calificación sobresaliente cuando en la evaluación se obtiene un puntaje mayor o igual al 90%. Una calificación satisfactoria cuando se obtiene un porcentaje mayor de 65 y menor de 90. Pero también puede ocurrir una calificación no satisfactoria cuando en esa evaluación de desempeño se obtiene una calificación menor o igual al 65%. ¿Qué pasa con esa calificación no satisfactoria? Veremos que dentro de esa calificación no satisfactoria ocurre entonces el retiro, la declaración de insubsistencia del empleado. Pero esa calificación insatisfactoria es una calificación que rara vez uno ve en las diferentes entidades en la evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque hay que surtir todo un proceso dentro de esa evaluación de desempeño, dentro de ese año, de seguimiento, de captura de evidencias, de planes de mejora. Cuando el evaluador ve que su evaluado por alguna circunstancia no va a alcanzar alguna de las metas, está obligado a plantear un proceso o un plan de mejora para que el empleado alcance la meta. Bueno, entonces hablamos del ingreso al servicio y ya
vamos a ver cuáles son las diferentes formas que se ingresa a el empleo público. Entonces hablábamos de un nombramiento ordinario. ¿Quién recibe el nombramiento ordinario? Vamos a verlo ahora en los diferentes ejemplos. Entonces, estas son las figuras como se ingresa al empleo público a través de la provisionalidad, periodo de prueba, ascenso, encargo, reintegro, reincorporación y contrato de trabajo. Veamos cada uno de ellos. El nombramiento ordinario procede para los cargos de libre nombramiento y remoción. A estos cargos se llega a través de el ejercicio de discrecionalidad del jefe de la entidad. Es decir, constituye un ejercicio al cual se le faculta al jefe de la entidad de contratar en ciertos cargos, que se llaman los cargos de libre nombramiento y remoción, a las personas que él considere a su discrecionalidad que cumplen con los requisitos, porque el nombrado debe cumplir con los requisitos exigidos para ese empleo. Y la finalidad de ese empleo siempre debe ser el mejoramiento del servicio. Cuando hablamos de la provisionalidad, este tipo de nombramiento que tiene como objeto vincular personal temporal en empleos de carrera administrativa cuando estén en vacancia temporal o definitiva y que mientras se proveen a través de la lista de elegibles proveniente de los concursos de méritos, la administración podrá suplirlos mediante los nombramientos provisionales durante un máximo de 6 meses. Esta provisionalidad es la que permite al jefe de la entidad o al nominador ocupar o provisionar los empleos de carrera administrativa que estén en una vacancia temporal o vacancia permanente, provisionarlos con una persona en un empleo de provisionalidad, que es un empleo temporal, ¿sí? Pero se contempla esta figura solamente para los empleos de carrera que se encuentren en vacancia temporal o definitiva. El periodo de prueba, la persona no inscrita en la carrera, todavía no está inscrita, que haya sido seleccionada por concurso, será nombrada en un periodo de prueba por el término de 6 meses. Ya lo habíamos visto ahora. Y habíamos dicho que aprobado dicho periodo, el empleado adquiere la evaluación, el empleado adquiere la evaluación satisfactoria, entonces allí, ahí sí adquiere los derechos de carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción del registro público de carrera. ¿Cómo se hace este registro público de carrera? Se hace directamente, lo hace la entidad ante la Comisión Nacional de Servicio Civil. De no obtener la calificación satisfactoria del periodo de prueba, el nombramiento del empleado será declarado insubsistente. El ascenso, la otra forma de ingreso dentro del empleo público. Opera cuando un funcionario de carrera, aquí ya la condición es que el empleado sea de carrera, previo al concurso asciende a un cargo jerárquicamente superior al que desempeñaba. Cuando vemos estos concursos en ascenso, los vemos también en las convocatorias, cuando ciertas vacantes hay que leerlas muy bien, por eso hay que leerlas muy bien. La vacante dice, este cargo es en ascenso, ¿sí? Entonces, ojo, cuando usted no pertenece a la entidad y no está en carrera administrativa y no está ocupando un cargo jerárquicamente inferior al cargo que está en concurso, entonces no se inscriba porque pierde esa inscripción. Solamente se podrán inscribir a los cargos de ascenso quienes están en carrera administrativa dentro de la misma entidad y quienes estén en esa carrera en un cargo inferior al que se está ofertando. Implica que el beneficiado haya sido favorecido en el concurso y aprobado su periodo de prueba en el nuevo cargo. Entonces estamos hablando de esa figura de, ese era el ascenso. Ahora vamos a hablar de la figura del encargo. El encargo se da en empleos de carrera vacantes que tengan vacancia en forma definitiva. Mientras se realiza el concurso, se proveen con empleados de carrera administrativa por un término de 6 meses. Esta es la figura del encargo, que es diferente a la figura de la provisionalidad. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? El provisional puede ser nombrado a discreción del nominador y puede ser nombrado de una persona diferente que no esté en carrera administrativa. Mientras que el encargo sí debe ser nombrado a una persona o se le confiere a una persona que sea empleado de carrera administrativa, ¿sí? Esa es la diferencia entre el encargo y el provisional. El encargado debe ser empleado
que ejerza el cargo inmediatamente inferior, otra condición. Dice, los empleados de carrera en vacancia temporal se proveen con empleados de carrera administrativa. En caso de no ser posible encargar a un empleado de carrera, se puede hacer un nombramiento provisional. Entonces, primero tendrá que agotarse esta instancia, la de que exista un empleado de carrera para que sea nombrado en encargo. Pero si no lo hay, entonces ahí sí, y solo ahí en ese momento, se nombrará un provisional. La figura del reintegro se presenta cuando mediante sentencia judicial se ordene el reintegro del empleado a la administración. El empleado debe ser reintegrado a un cargo de igual o superior jerarquía al que desempeñaba a la época de los hechos. Lo anterior sin perjuicio del reconocimiento de indemnización de salarios y prestaciones de pagos de perjuicios. ¿Quién se reintegra? Se reintegra a un empleado de carrera que tenga una orden judicial y está reclamando su legítimo derecho como empleado de carrera. Ojo, porque es un empleado de carrera. Este derecho no lo tiene un empleado provisional, este derecho no lo tiene una persona que tenga contrato de prestación de servicios, no. Solamente el derecho de reintegro lo tiene un empleado de carrera administrativa. La reincorporación consiste en que se suprime el empleo y la persona que lo ejercía es incorporada a la nueva planta de personal. ¿Qué empleo se suprimió? Un empleo de carrera administrativa que estaba provisto por un empleado de carrera. Entonces ahí le queda el derecho a ese empleado de carrera de solicitar la reincorporación. Debe diferenciarse si se trata de un empleado que ejercía el cargo de carrera o de un empleado que ejercía un cargo por libre nombramiento y remoción. En el primer caso, es decir, para el empleado de carrera, este tiene esa opción como derecho. En el segundo caso, para el caso de un empleado de libre nombramiento y remoción, esa opción es una simple expectativa porque es discrecionalidad del nominador nombrarlo nuevamente. Retiro de servicio. Entonces, ¿cuándo ocurre el retiro de servicio? Ocurre por la insubsistencia, declaratoria de insubsistencia, declaratoria de vacancia del empleo por abandono, renuncia aceptada, supresión del empleo, sanción disciplinaria, destitución o terminación del contrato de trabajo. ¿Cuándo se habla de una insubsistencia? Hablando de la insubsistencia en el libre nombramiento y remoción, es un ejercicio de facultad discrecional. Entonces, así como el nominador, por su propia facultad discrecional, nombró a una persona en ese cargo de libre nombramiento y remoción porque cumplió con unos requisitos, también tiene la facultad discrecional de declarar la insubsistencia de ese empleado. Debe buscar siempre el mejoramiento del servicio a través de un acto administrativo inmotivado y no procede recurso alguno ante la decisión de la insubsistencia de un empleo de libre nombramiento y remoción. Pero la insubsistencia en la carrera administrativa es diferente a la insubsistencia en libre nombramiento y remoción. Veamos. Es un procedimiento reglado. Se produce como consecuencia de una calificación insatisfactoria ejecutoriada, o sea, que efectivamente en la evaluación de desempeño, después de todo un debido proceso, se declaró la calificación insatisfactoria. Acto administrativo, aquí sí es motivado. ¿Motivado cómo? A raíz de esa evaluación insatisfactoria. En su contra procede un recurso de reposición. Lo que en la anterior decía no procede recurso, para este sí tiene recurso de reposición. Dentro de los 45 días calendarios siguientes a su interposición, opera silencio administrativo positivo. De la calificación se considera satisfactoria con el puntaje mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si planteado el recurso de reposición, la administración no da una respuesta dentro de los 45 días calendarios siguientes a la fecha en la que se presentó el recurso, entonces esto se tomará como un silencio administrativo positivo a favor del reclamante. Así las cosas, entonces el reclamante tendrá que ser nuevamente incorporado a la planta, restablecido su derecho y se le colocará como calificación una calificación satisfactoria con el puntaje mínimo. Renuncia es un acto voluntario del empleado y requiere de la aceptación de la administración. Presentada la renuncia, la administración cuenta con 30 días para aceptarla. Durante ese término, el empleado puede retirarla y si no le ha sido aceptada,
entonces puede continuar con su labor. Pero una vez aceptada la renuncia, esta se convierte en irrevocable. Supresión del empleo. ¿Cuándo ocurre la supresión del empleo? Cuando se liquida la entidad o cuando hay una reestructuración o modificación de la planta de personal a la interior de esa entidad. Ahí se considera que ocurre una supresión del empleo. También puede ocurrir cuando funciones de la entidad o traslado de funciones de esta otra ente. Entonces, cuando haya ciertas funciones que se le suprimen a la entidad y se le trasladan para que sean realizadas por otra entidad. Vamos llegando al final y quiero compartirles esta cartilla que igual se las he enviado con el material de formación, pero es una cartilla sobre cómo ocurre el proceso de selección de empleos de carrera. Esta cartilla es de la Comisión Nacional de Servicio Civil y en ella van a encontrar todas las etapas del proceso para acceder a las convocatorias de la Comisión Nacional de Servicio Civil y acceder a uno de los empleos de carrera. Para esta primera unidad vamos a tener estas evidencias calificables. Participar en un foro, el foro de contextualización que tiene estas preguntas: ¿qué conoce de la carrera administrativa en Colombia y cuál es la clasificación de los empleos públicos en Colombia? Responder ahí dentro del foro, dar estas respuestas. Hay una segunda evidencia que es un cuestionario, se resuelve directamente en la plataforma y tiene varios intentos. Se supera con una calificación superior a 71, entre 71 y 100. Y esta tercera evidencia, que es un ensayo, este es un entregable. El ensayo es hablar sobre la contextualización de la carrera administrativa. Por último, les ofrezco unos premios, un material plus para quienes están interesados en las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Quienes realicen las 3 primeras evidencias y las aprueben, recibirán en su correo 2 simulacros, y quienes realicen las 5 evidencias, que es de las que consta este curso, y las aprueben, recibirán además de estos simulacros un material adicional con pruebas tipo de competencias básicas útiles para prepararse para las pruebas de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Les voy a compartir este último enlace, que es una actividad interactiva de EducaPlay. No es calificable, pero va a ser útil para prepararse para este curso y para ver cómo se autoevalúan ustedes mismos. Con esto hemos llegado entonces al final de esta sesión, agradeciéndoles mucho su participación, y voy a abrir el espacio para las preguntas. Si hay alguna pregunta sobre el tema que acabamos de ver, que no sea una asesoría, porque no se me permite brindar asesorías a estos grupos. ¿Listo? Entonces, estoy atenta a sus inquietudes, o con la plataforma, o con las evidencias. ¿Alguna pregunta? Stephanie, Alex, Alejandro o Alex. Yasmín, ¿alguna pregunta? A Yasmín, muchas gracias, que me ha estado haciendo el favor de compartir el enlace de la asistencia en el chat. Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta... bueno, con mucho gusto. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos finalizando esta sesión. De nuevo, agradecerles su participación. La sesión queda grabada. Voy a detener la grabación en este momento. Se las compartiré también al correo y en la plataforma